es el tigre Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas y FEDEC. Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor Fernández. Muchas gracias, Vanessa. La semana pasada, usted en la presentación de un proyecto de acuerdo para la nación, que entendemos que trasciende incluso de la coyuntura, usted decía que los políticos tenían que salir del pleito, porque la gente necesitaba respuestas para cosas inmediatas, por ejemplo, la comida y los medicamentos. ¿Están los políticos de espaldas a ese requerimiento de la población? Yo siento que ojalá los líderes de la nación, líderes no solamente políticos, sino también empresariales y sindicales y sociales en general, entendamos que la crisis que está sufriendo el país reclama dos cosas. Una, inteligencia para entender la magnitud de la crisis que estamos viviendo. Y dos, patriotismo para hacer los sacrificios indispensables para promover los consensos que permitan que el país salga de la crisis económica que está viviendo. El gobierno tiene que entender que no puede seguir manteniendo las mismas políticas económicas que nos han conducido al desabastecimiento, a esas colas indignantes que hay que hacer en los mercados para poder tratar de conseguir algunos productos indispensables para la vida, y al alto costo de la vida que ha deteriorado. El gobierno dice que le tienen una guerra económica. Bueno, pues mire, o la gana o la pierde o se rinde, pero no puede ser que 17 años de guerra económica y no terminamos de salir de esa de esa fulana guerra económica. Yo creo que el gobierno hay que hablar con seriedad y con respeto y plantear lo siguiente: si usted no estimula la producción de bienes y servicios, si usted, lejos de animar a los productores del campo, yo este fin de semana estuve en 4 estados llaneros. ¿En qué estado estuvo? En el estado de Barinas, en una feria de productores de ganado cebú. Estuve invitado por la Cámara de Comercio de San Fernando de Apure. Estuve en el Colegio Médico en San Juan de los Morros, en el estado de Guárico. Y luego estuve en el núcleo de la Universidad de Carabobo, en Cogede, en San Carlos de Cogede, y en Tinaquillo también. Y hay productores que están desesperados porque no tienen semillas, o porque no tienen los insumos indispensables, los fertilizantes, o los créditos. ¿Es responsabilidad del gobierno exclusivamente? El gobierno debe crear las condiciones que permitan, porque para conseguir las semillas y para conseguir los insumos se necesitan divisas. Y si el gobierno tiene acaparadas las divisas y controladas las divisas, una de las cosas que más daño le ha hecho a la economía son los controles artificiales de la economía, el control de cambio, que cuando un país asume control de cambio, lo asume por un tiempo prudencial, pero no puede ser que tengamos la cantidad de años que teníamos en Venezuela con control de cambio. Habría que eliminar el control de cambio. Habría que acabar con el control de cambios, habría que acabar con los controles de precios, porque no es un burócrata el que va a decir a cuánto se vende el kilo de arroz, sino que es el mercado, nos guste o no nos guste el mercado, porque hay dos leyes que no se han podido derogar, ni la ley de la gravedad, cuando usted suelta una cosa que pesa, la cosa se va para el suelo, ni la ley de la oferta y la demanda. No queda más camino que reconocer que para que haya una política eficiente contra el alto costo de la vida hay que producir más y producir mejor. ¿El gobierno está cerrado a esto que usted está planteando, doctor pareciera, Fernando? Porque incluso hubo un ministro que fue designado para asumir la conducción de la política económica, y a ese ministro le empezó a tomar algunas medidas liberalizadoras. Pérez Abad. Bueno, rasparon al ministro y pusieron a una persona que está muy identificada con las tesis más radicalmente ortodoxas contrarias al mercado. Esas tesis son las que nos han traído a este nivel de desabastecimiento escandaloso. Usted va por un mercado en Colombia y consigue todos los productos que necesita, pero igual en Guyana, para citar dos países fronterizos nuestros, uno en el oeste y otro en el este, pero igual en el Brasil, igual en Aruba y Curazao. ¿Por qué Venezuela es el único país en el que no se consiguen los productos? Según el gobierno, porque tiene a los empresarios en guerra contra él. Los empresarios quieren producir, los empresarios quieren hacer dinero. La impresión que me traje yo de esos 4 estados que visité es que los tipos tienen muchas ganas de producir y desearían que hubiera una política de precios que los estimulara a producir, porque nadie va a producir a pérdida. Claro. La gente quiere producir para ganar dinero y para colocar los productos en el mercado. Pero si la gente produce mucho
y van muchos productos al mercado, la cantidad de productos hace que los precios bajen. Por eso los aumentos salariales que no toman en cuenta la producción y la productividad, lo que hacen es estimular más inflación y más desempleo. ¿Este aumento salarial va a convertirse en eso? Desde luego, porque como no hay estímulos, porque como no hay manera de producir más, entonces al obligar a los que están produciendo menos a pagar más salario, pues lo que vas a lograr es quebrar una serie de empresas que todavía dan empleo e incrementar el número de desempleados en el país y aumentar la inflación. Es gasolina para el incendio de la inflación. Doctor Fernández, este es su jalón de orejas al gobierno venezolano, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, la política económica que debe cambiar. ¿Cuál es su jalón de orejas a la mesa de la Unidad Democrática o a la oposición? Yo creo que la mesa tendría que ser mucho más propositiva, es decir, no basta con decir que el gobierno es malo, que en el fondo lo estamos sufriendo todo, lo estamos padeciendo todo. Es indispensable dos cosas. Primero, presentar propuestas que ayuden a que se pueda superar la situación. ¿No han sido presentadas, doctor Fernández? Creo que no han sido suficientemente enfatizadas. Yo sé que se ha pensado mucho sobre esto, pero no se ha puesto el énfasis en esto, sino simplemente en la descalificación del gobierno. Y otra cosa importantísima es haber manifestado, al constituirse la nueva mayoría en la Asamblea Nacional, disposición a colaborar para resolver los problemas del hambre, para resolver los problemas del deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y no jugar al juego de la confrontación. Yo creo que el juego de la confrontación nos está haciendo mucho daño a todos. ¿A eso está jugando la Asamblea Nacional? Yo creo que a eso está jugando el debate político en el país. En general, tanto gobierno como oposición. Entonces tenemos... ¿Y quién gana? ¿Quién gana con la confrontación? Yo lo que sé es quién pierde. Pierde el país. Perdemos los venezolanos que cada día estamos sometidos a más inflación y a más deterioro del poder adquisitivo del salario. ¿Qué se puede comprar? Una figura muy gráfica que me hizo una persona en estos días. Me decía, yo antes iba al mercado, me cogía mi carro y ponía los billetes en la guantera. Y salía del mercado y con lo que sacaba del mercado lo metía en la maleta. Ahora hago al revés. Ahora llevo los billetes en la maleta, porque son tantos billetes que hay que llevar, a ver si se consigue algo, y salgo del mercado con tan poquitas cosas que las meto en la guantera. ¿Le recuerda esta situación del momento, alguna situación en el periodo de llamada Cuarta República? Mira, yo creo que hubo muchos momentos muy críticos, yo creo que ninguno tan crítico como el que estamos viviendo, pero la situación estaba tan difícil que yo recuerdo que siendo yo líder parlamentario hice un discurso el 5 de julio de 1987 en donde dije, el pueblo está bravo. Todavía no se había oído hablar del comandante Chávez ni de ninguna de estas cosas, y sin embargo yo le dije al liderazgo democrático venezolano, miren señores, es verdad que hemos hecho un esfuerzo por tener una democracia, pero la gente está brava, porque la situación de distribución del ingreso era muy injusta, había mucha gente pobre, algunos muy poquitos muy ricos, y mucha gente muy pobre. Y dije, tenemos déficits democráticos y económicos y sociales y morales, había corrupción, Ahora, lo que... ¿Ese discurso lo mantendría hoy? Pero elevado, ¿le parece que calza elevado a la enésima potencia, porque en aquel momento tenía vigencia lo que yo decía, hay corrupción, hay ineficiencia administrativa, hay burocratismo, hay injusticia en la distribución del ingreso, hay mucha gente pobre, mucha gente que no tiene vivienda y tal. Bueno, hoy hay más pobres que entonces, y está aumentando el número de pobres, y está aumentando la pobreza de los que ya son pobres, que son cada vez más pobres. Entonces, los objetivos de la revolución, desde luego yo no compartí el golpe de Estado ni ninguna de estas cosas, pero escuché el discurso. Nosotros estamos haciendo esto y estamos llegando al poder para corregir contra los errores contra la pobreza. Y yo reconocía que había errores en la Cuarta República, en la mal llamada Cuarta República, que yo prefiero llamarla la República Civil. Pero en esa República Civil habían muchos errores. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor estos van y los resuelven. Pero no solamente no los han resuelto, sino que los han agravado. Y ahora, por ejemplo, con el tema de la salida del presidente de la República de la presidencia, me hace recordar que en 1990 se decía mucho, si salimos de Carlos Andrés Pérez, todo se va a arreglar. Y bueno, no fue así. Salieron de Carlos Andrés Pérez y no solamente no se arregló, sino que se agravó. ¿Usted lo haría como una advertencia en este momento? Lo haría como una advertencia. No basta con cambiar al presidente de la República, porque después me dijeron que bastaba con que se fuera Hugo Chávez de la presidencia de la República para que se mejoraran las cosas.
y salió Hugo Chávez de la presidencia por las razones lamentables de su muerte prematura, y resulta que no solamente no se han resuelto los problemas, sino que se han agravado. Incluso mucha gente dice ahora que en tiempos de Chávez estaba mejor o que en tiempos de Pérez estaba mejor. Entonces hay que hacer unos cambios en Venezuela que van más allá del cambio político. Referendo revocatorio, 3:52 de la tarde, conversamos con el doctor Eduardo Fernández, el tigre Eduardo Fernández. ¿Referendo revocatorio sería una opción o no va en la vía de esos cambios sobre los cuales usted iba a hablar? El referéndum revocatorio es una institución consagrada en la Constitución por los que están actualmente en el gobierno. De modo que es un derecho que se puso en manos del pueblo venezolano. El pueblo venezolano tiene derecho a ejercer ese derecho que se les consagró en la Constitución. Pero es la solución a Yo todo. siento que el referéndum, con referéndum o sin referéndum, hay que promover un cambio político muy importante que consiste en lo siguiente: sustituir la cultura de la confrontación por la cultura de la colaboración, de la búsqueda de consenso. La Sagrada Escritura dice, desde hace más de 2000 años, reino dividido no prevalecerá. Un país tan fracturado y tan dividido, donde su dirigencia, su liderazgo, está entretenido en un pleito terrible entre los unos y los otros, ese país no va a prevalecer. Yo creo que es indispensable que promovamos, y por eso fue el evento que hicimos en el Centro de Estudios Políticos que yo dirijo, que se llama IFEDEC, un evento para tratar de encontrar temas comunes, propuestas coincidentes sobre cómo reactivar la economía venezolana. Nosotros, Gobierne quien gobierne. gobierne quien gobierne, tenemos que producir más y tenemos que producir mejor para colocar comida en la mesa de la familia venezolana. No puede haber ninguna prioridad mayor que poner alimentos en la mesa de la familia y poner remedios y medicinas a la orden de nuestros enfermos. ¿Usted pondría eso por delante incluso del revocatorio? Yo creo que eso es el tema más prioritario que hay, es el de resolver el problema económico-social que está padeciendo la mayoría de la población. Y que ¿El gobierno del presidente Maduro puede resolverlo, doctor Fernández? Mira, yo lo veo muy difícil. Tendría el presidente y sus colaboradores que tomar una decisión muy radical, que es anunciarle al país la conformación de un nuevo equipo de gobierno donde haya gente que merezca la confianza de la nación, y además anunciar un cambio en las políticas económicas. Yo no sé, a pesar de la juventud tuya, Vanessa, y de la juventud mía, nosotros recordamos que hubo un momento en que el doctor Caldera, siendo presidente de la República, que había dicho, no pactaré con el Fondo Monetario, ni haré tal, ni haré cual, dijo, solo Dios sabe lo que me cuesta anunciarle al país estas medidas, y fueron medidas de rectificación total. Yo no sé si el señor Maduro cree en Dios o no, pero en todo caso sería bien bueno que Maduro le dijera al país, solo Dios sabe lo que me cuesta reconocer que estos dogmas de inspiración marxista, leninista o no sé qué, no funcionan, que la economía no funciona con eso, que la Unión Soviética colapsó, que Alemania Oriental fracasó, que donde se ha intentado esta receta, esa receta no ha tenido éxito, y que es indispensable reconocer que se necesita una rectificación. Cambio de políticas, cambio de equipo económico, entendemos, y cambio incluso dentro del propio gabinete, es lo que usted le plantearía al presidente Nicolás Maduro. Y cambio en la manera de hacer política. La manera de hacer política no puede ser que el presidente de la República insulte a sus adversarios y que el presidente de la Asamblea Nacional conteste insultos con más insultos. El cambio tiene que ser la construcción de un discurso que ponga por delante el interés de la nación. Los venezolanos queremos que nos resuelvan el problema de la comida, el problema de la alimentación, el problema de la seguridad. Hay que ver qué dramático es para los empresarios del campo cuando me dicen, oye, producir es un heroísmo, porque para poder ir a la finca me estoy jugando la vida. Me pueden atracar, me pueden robar, como en efecto me atracan y me roban. Ahora, lo conversábamos fuera del aire, 3:56 de la tarde, conversamos con el doctor Eduardo Fernández sobre, a ver, ¿por qué un gobierno, un proyecto político pondría la cabeza para que se la corten? Se lo preguntamos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Es muy difícil que haya gente dispuesta a lo que llamaría mi amigo el presidente Carlos Andrés Pérez, autosuicidarse. Se está manejando mal esa idea de diálogo gobierno-oposición para que el gobierno cambie o para que se haga el revocatorio. No hay verdaderamente sinceridad en el planteamiento del diálogo y además claridad, porque el diálogo tiene que tener una agenda
Y yo me atrevo a pensar que en la agenda los puntos más importantes son los que afectan la calidad de la vida de los ciudadanos venezolanos. Queremos vivir mejor, estamos muy mal. Sentimos que mientras pasan los días, en lugar de mejorar y de ver una luz en el horizonte, lo que estamos viendo es que se deteriora la calidad de la vida, que el desabastecimiento en el segundo semestre del año va a ser peor de lo que fue en el primero y ya fue suficientemente grave, que la inflación, lejos de corregirse, se está estimulando. El aumento de salarios anunciado por el presidente puede producir un contentamiento de, bueno, como cuando uno se toma el primer whisky, muy bien, entonces uno se siente muy animado, o el primer palo de ron, porque ya whisky es muy difícil conseguir. Entonces, bueno, te sientes muy eufórico y muy estimulado. Pero ¿Y después qué viene? ¿Qué viene? Entonces, la resaca de este aumento salarial es que, al no estimularse la producción y la productividad, el aumento salarial es gasolina para el incendio de la inflación. Tendremos más inflación y más desabastecimiento. Ahora, oye, en algún momento tenemos que pararnos y decirnos, ¿cómo corregimos esto? Porque somos nosotros. La ayuda de los presidentes extranjeros y de las instancias y de las instituciones internacionales es muy apreciada, muy valorada. Agradecemos mucho que se preocupen por nosotros, pero somos nosotros los venezolanos los que tenemos que resolver este paquete. Doctor Fernández, esta propuesta de diálogo que parece que entró en un punto muerto, ¿usted le ve futuro? Con la mediación de la UNASUR, la mediación del ex jefe de gobierno de España. No puedo contestar otra cosa que ojalá. Ojalá es una expresión de origen árabe, de origen musulmán, que en el fondo está apelando a la divinidad. Ojalá que Dios se apiade de nosotros y le haga entender a nuestro liderazgo la conveniencia de analizar con racionalidad, con serenidad, con inteligencia, pero sobre todo con patriotismo, con pensar en Venezuela, no pensar que me conviene a mí como gobierno, o que te conviene a ti como oposición, o que le conviene a mi partido o a mi persona. Eso es secundario. Lo importante es el país, cómo hacemos que el problema económico y el problema social se pueda resolver, y cómo hacemos que la política no siga siendo agonal. ¿Qué quiere decir agonal? Si yo gano, tú estás muerta. Claro. Si tú ganas, yo estoy muerta. ¿Ese sería el cambio? Claro, es un cambio bien está planteado importante. Que sale el presidente Maduro y quienes entran le van a cortar la cabeza al chavismo. Ese es el problema. Chavismo le quiere cortar la cabeza. El chavismo le quiere cortar a otro, o el otro le quiere cortar la cabeza. ¿Y cómo rompemos con eso? Todos somos necesarios y tenemos que hacer como hicieron los chilenos. Los demócratas chilenos encabezados por Patricio Aylwin y por los líderes democráticos, tuvieron que convivir algún tiempo con el pinochetismo. Y los demócratas cristianos con los socialistas, y los socialistas con los demócratas cristianos en Chile. Tal como lo habíamos anunciado, recibimos en los... Este aumento salarial es que, al no estimularse la producción y la productividad, el aumento va a ser peor de lo que fue en el primero y ya fue suficientemente grave. Que con inteligencia, pero sobre todo con patriotismo, con pensar en Venezuela, no pensar que me conviene a mí como gobierno, o que te conviene a ti como oposición, o que le conviene a mi partido. Está con los demócratas cristianos en Chile, pero en Sudáfrica, donde Mandela tuvo 27 años encarcelado, injustamente salió de la cárcel, no a pedir venganza contra los blancos que lo habían mantenido encarcelado, sino a pedir diálogo con ellos. ¿Y dónde está nuestro Mandela aquí? Bueno, pues no sé. ¿Dónde está esa figura que pueda tener esa autoridad moral para concitar todos los apoyos? Espero que surja, y que surjan varios, que surja gente que también, por ejemplo, en Nicaragua, el sandinismo en un momento determinado convivieron y tuvieron un momento determinado en que tuvieron que reconocer los sandinistas que la señora Chamorro, Violeta Chamorro, iba a ganar las elecciones, las ganó y se establecieron conversaciones. En España, por ejemplo, tú te das cuenta que Felipe González estuvo exilado del franquismo, y cuando muere Franco regresa a España y tiene que conversar con el jefe del Estado designado por Franco, que era el rey Juan Carlos, nombrado por Franco, y con el primer ministro, el presidente del gobierno, que era un hombre que venía de dirigir el partido Movimiento de Franco, Adolfo Suárez. Y Adolfo Suárez y Juan Carlos y Felipe González y los líderes, y Santiago Carrillo y los líderes de todos los partidos, hicieron posible la transición en España. Se nos terminó el tiempo hace rato, son las 4:01 de la tarde, un par de preguntas más y nos robamos un minutito. Ajá.
En primer lugar, la MUD está convocando para una movilización en Caracas, la toma de Caracas 1 de septiembre. ¿Le suena bien? ¿Le suena mal? Me suena que es el ejercicio de un derecho constitucional. Hay el derecho a manifestar y los líderes de la MUD han manifestado su compromiso de hacer una manifestación pacífica. Ojalá se logre. Ojalá no haya dentro de esa manifestación sectores radicales que promuevan situaciones inconvenientes, y ojalá que el gobierno no aproveche la manifestación para tratar de crear situaciones que resulten conflictivas. En un país democrático la gente tiene derecho a manifestar, pues la oposición tiene derecho a expresar su manifestación. Cerramos con algo que usted comentaba al principio. Decía que en este momento se necesita inteligencia y patriotismo. ¿La hay en el liderazgo del gobierno? ¿La hay en el liderazgo de la oposición? Yo quisiera que la hubiera más. Me encantaría que tanto el gobierno como la oposición demuestren más inteligencia para entender la magnitud de la crisis y más patriotismo para estar dispuestos a dialogar y a buscar las soluciones a los problemas. Doctor Fernández, muchas gracias por acompañarnos. A usted muchísimas gracias y siempre a la orden. Gracias. Conversábamos a las 4:02 de la tarde.